Ese día en el funeral de mi hermana, la lluvia caía sin parar, como si el cielo también estuviera llorando con nosotros. El viento helado se colaba entre la ropa y hacía temblar hasta los huesos. Bajo un cielo gris y pesado, decenas de paraguas negros se amontonaban, tratando de cubrir a la gente que lloraba en silencio. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd retumbaba en mis oídos, mezclándose con los sollozos ahogados de algunos familiares. Era un sonido seco, cruel, que marcaba el final. Yo estaba ahí parado, con el corazón hecho pedazos, sin saber cómo seguir adelante. ¿Cómo se supone que uno sigue viviendo cuando pierde a la única persona que siempre estuvo a tu lado? Chelsea, mi hermana gemela, mi compañera de vida desde que nacimos, estaba ahora bajo tierra. La idea de que nunca más la vería me arrancaba el aire, como si alguien me apretara el pecho. Sentía tanto dolor que por momentos me quedaba vacío, como entumido, incapaz de reaccionar. Y de repente, algo imposible sucedió. Mi celular se iluminó entre mis manos mojadas por la lluvia. Apenas podía ver la pantalla empañada, pero ahí estaba, un mensaje de un número desconocido. Solo unas palabras: estoy viva. Esa no soy yo en el ataúd. El teléfono casi se me resbala de los dedos. Me quedé helado, con las manos temblando tan fuerte que pensé que lo iba a soltar. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Podía ser realmente mi hermana Chelsea? Si de verdad estaba viva, entonces, ¿quién era la persona que estaba dentro de ese ataúd? Y lo más inquietante, ¿quién había planeado todo esto? Mi nombre es Scott Newman, tengo 33 años y soy un trabajador común en Flint, Michigan. Nunca imaginé que mi vida se iba a convertir en una pesadilla como esta. Para entender cómo llegué a ese momento, parado frente a la tumba de mi hermana, recibiendo un mensaje que cambió todo mi mundo, tengo que regresar al inicio. A nuestra infancia. Cuando Chelsea y yo éramos apenas 2 niños intentando sobrevivir en medio de una familia rota. Esta es la historia de nuestros orígenes, de una niñez llena de lágrimas y secretos que solo nosotros dos compartíamos. Chelsea y yo nacimos en una mañana helada de noviembre de 1992, en un pequeño hospital de Flint, Michigan. Éramos gemelos, aunque yo salí unos minutos antes, lo suficiente para que todos me llamaran el hermano mayor. Nuestra familia apenas sobrevivía, se podría decir que vivíamos en la pobreza. Papá era plomero y mamá trabajaba como cajera en un supermercado de la zona. Se casaron jóvenes, con ilusiones, creyendo que la vida sería sencilla, pero muy pronto esas ilusiones se convirtieron en cargas pesadas. Flint en esos años ya estaba en decadencia. General Motors había cerrado fábricas y miles de personas se quedaron sin trabajo. Nuestros papás apenas lograban pagar las cuentas. Vivíamos en una casita de 2 pisos, con paredes descascaradas y un techo que goteaba cada vez que llovía. No era un hogar cálido ni feliz, más bien se sentía como un campo de batalla. Desde niño me di cuenta de que nuestros padres no nos querían realmente. Se la pasaban peleando, gritándose, y sus voces retumbaban por las paredes delgadas. A veces me preguntaba por qué nos habían tenido si al final solo éramos un problema más. Una noche escuché a mamá gritarle a papá, mientras Chelsea y yo nos escondíamos bajo las cobijas, abrazados con miedo. Las presiones del dinero los hacían vernos como una carga, como bocas extra que alimentar. Y nosotros, tan pequeños, lo sentíamos todo. Esa fue la base de nuestra vida, un hogar lleno de gritos, de discusiones y de carencias, pero también fue lo que nos unió como hermanos. Chelsea y yo solo nos teníamos el uno al otro. Y eso, con los años, se volvió un lazo imposible de romper, o al menos eso creía yo, hasta el día del funeral. Mi papá casi siempre llegaba borracho después del trabajo, apestando a alcohol, tambaleándose y hablando con voz áspera. Mamá lo esperaba en la sala con los ojos hinchados de tanto llorar, reclamándole que no ganaba lo suficiente, que todo era culpa de él. Los dos estaban tan metidos en sus propios problemas, en sus peleas y frustraciones, que se olvidaban de nosotros. Éramos como fantasmas dentro de la casa, presentes, pero invisibles. En medio de ese desastre, Chelsea y yo solo nos teníamos a nosotros mismos. Ella era mi refugio y yo el de ella. Como gemelos, éramos casi idénticos,
cabello castaño oscuro, ojos azules que brillaban incluso en los peores días, y una sonrisa chueca que nos salía cuando intentábamos ocultar la tristeza. Pero aunque físicamente nos parecíamos, en carácter éramos diferentes. Yo era más fuerte, más terco, el que siempre la defendía. Ella, en cambio, era lista, soñadora, siempre buscando maneras de hacer que todo pareciera un poquito mejor. Desde los 6 años aprendimos a cuidarnos solos. El desayuno casi siempre eran sándwiches de crema de cacahuate que nos preparábamos nosotros mismos, porque mamá llegaba tarde de los turnos nocturnos y dormía hasta muy entrada la mañana. Salíamos de la casa agarrados de la mano, caminando hacia la escuela por las calles grises y frías de Flint, esquivando a los chamacos más grandes que nos querían molestar o quitarnos lo poco que llevábamos. Hay una memoria que nunca se me va a borrar, la Navidad en que teníamos 8 años. Esa noche, como siempre, mis papás pelearon por dinero. Los gritos se escuchaban hasta la calle. Papá estrelló un vaso contra la pared y mamá, entre llantos, se encerró en su cuarto. Chelsea y yo nos quedamos solos, sentados bajo un arbolito de plástico barato, medio chueco, adornado con unas cuantas luces que parpadeaban como si también estuvieran cansadas. No había regalos. Solo unas cuantas paletas viejas y dulces rancios. Chelsea me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó con una vocecita temblorosa. «Scott, ¿Santa Claus se olvidó de nosotros este año?» Yo sentí un nudo en la garganta, pero no quise dejar que me viera llorar. La abracé fuerte y le contesté. «Claro que no, Chel. Lo que pasa es que está muy ocupado. Pero no te preocupes, yo voy a ser tu santa. Mañana te voy a traer un regalo». Y lo cumplí. Esa madrugada me escabullí hasta el río y recogí unas piedras lisas y bonitas. En la casa, con mis lápices de colores, les dibujé figuras torpes, flores, estrellas, corazones. Cuando se las di al amanecer, Chelsea me abrazó con tanta fuerza que casi me tira. Con una sonrisa enorme, me dijo: «Eres el mejor hermano del mundo». Ese momento se me quedó grabado para siempre. Porque en medio de la frialdad de nuestra familia, en medio del abandono, Chelsea y yo supimos crear un calor propio, un hogar solo entre nosotros dos. Con el tiempo crecimos y, a los 12 años, empezamos a trabajar en lo que fuera para ayudarnos. Flint no era un lugar fácil para 2 chamacos, pero nosotros éramos tercos, resistentes. Yo repartía periódicos en las madrugadas, corriendo entre calles cubiertas de nieve, con el viento helado cortándome la cara. Chelsea cuidaba niños de una vecina, ganando unos cuantos $1 la hora. Cada centavo que juntábamos lo poníamos en la misma cajita. La mitad era para comprar cuadernos, lápices, mochilas. Y la otra mitad era para darnos un gustito, un helado en los días calurosos del verano, algo pequeño que nos recordara que, a pesar de todo, seguíamos siendo niños. Y así crecimos, siempre juntos, siempre sosteniéndonos uno al otro, aprendiendo desde muy temprano que si no nos cuidábamos entre nosotros, nadie más lo iba a hacer. Yo siempre le decía a Chelsea que iba a guardar mi dinero para comprar libros, pero ella, con esa sonrisa traviesa, me respondía: «Compra lo que quieras, Scott, es tu dinero». La verdad es que casi siempre lo gastaba en ella. No podía evitarlo. Si veía algo que le gustaba, un dulce, una libretita bonita o hasta una bufanda usada en el mercado de pulgas, lo compraba. Lo que juntábamos entre los dos lo escondíamos bajo la cama, dentro de una cajita de metal vieja que alguna vez había tenido galletas. Teníamos miedo de que nuestros papás la encontraran y nos quitaran lo poco que habíamos logrado ahorrar. Las noches eran las peores, sobre todo cuando ellos empezaban a pelear. Sus gritos subían desde la sala, acompañados de golpes, vasos estrellándose contra el piso o puertas azotadas. Chelsea y yo nos encerrábamos en nuestro cuarto, cerrando con llave, rezando para que no subieran. Ella solía llorar con la cara hundida en la almohada, y yo la abrazaba fuerte, inventándole historias para distraerla. «Imagina esto, Chel», le decía en voz bajita, «algún día vamos a irnos de aquí. Tú vas a estudiar, yo voy a trabajar duro, y juntos tendremos una casa bonita, lejos de todo esto». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, asentía y me contestaba: «¿Y prometes que nunca vamos a pelear como ellos?». «Lo prometo», le respondía,
aunque muy dentro de mí sabía que la vida nunca era tan sencilla como en mis palabras. Nuestra infancia estuvo marcada por esos momentos tensos. No era la emoción de una aventura, era una tensión constante, un peso que no nos dejaba respirar tranquilos. Aún así, cada día encontrábamos una manera de sobrevivir. En la escuela, Chelsea era mucho mejor que yo. Le fascinaban los libros. Leía todo lo que encontraba, hasta los viejos ejemplares de la biblioteca del barrio. Yo era más práctico, prefería arreglar bicicletas de los vecinos, pararme en la cochera con las manos llenas de grasa y así sacar unos dólares extra. Pero siempre compartíamos lo que teníamos. Ella me enseñaba matemáticas para que no reprobara, y yo le enseñé a nadar en el río Flint, aunque sabíamos que el agua estaba sucia y podía ser peligrosa. Una tarde de verano casi nos cuesta la vida. La corriente del río estaba más fuerte de lo normal y de repente arrastró a Chelsea hacia abajo. Recuerdo el pánico en sus ojos. Me lancé sin pensarlo, nadando con todas mis fuerzas, hasta que logré sacarla a la orilla. Nos quedamos ahí, tosiendo y jadeando, temblando de frío y miedo. Ella, todavía temblando, me abrazó y me susurró al oído. «Y me salvaste». Ese instante cambió algo dentro de mí. Entendí que Chelsea no era solo mi hermana. Era más que eso. Era parte de mi alma, mi otra mitad, la razón por la que seguía de pie. Los años en Flint fueron duros, sí, pero también nos hicieron fuertes, resistentes. Aprendimos a luchar con lo poco que teníamos y a valorar cada pequeño respiro de alegría. Pero al llegar a los 18, nuestros caminos comenzaron a separarse. Chelsea, con su mente brillante y sus grandes sueños, estaba destinada a volar alto, a ir mucho más lejos de lo que yo podía imaginar. Yo, en cambio, decidí quedarme en Flint, amarrado a sus calles polvosas, a una vida sencilla, casi resignada. Ese fue el inicio de un viaje que ninguno de los dos había previsto. Un camino que tarde o temprano nos llevaría a secretos oscuros, a un funeral bajo la lluvia y a ese mensaje imposible que me hizo cuestionar toda mi vida. Todavía recuerdo como si fuera ayer el día en que Chelsea recibió la carta de aceptación de la universidad en Boston. Era una tarde de otoño, con las hojas doradas esparcidas por todo el patio. Nos sentamos en los escalones de la entrada, con el aire frío llenando nuestros pulmones y el sobre entre sus manos temblorosas. Chelsea abrió el sobre con las manos temblando. Lo miró unos segundos, como si tuviera miedo de lo que iba a encontrar, y de pronto soltó un grito de alegría que llenó toda la casa. «Scott, me aceptaron», y dijo con los ojos brillando como si el mundo entero se hubiera abierto frente a ella. Yo la abracé con todas mis fuerzas, sonriendo, compartiendo su emoción, pero al mismo tiempo sentí un nudo en el pecho. Estaba orgulloso, sí, pero también tenía miedo. Miedo de que la distancia entre Boston y Flint no solo nos separara físicamente, sino también en el corazón. Chelsea siempre había sido la más inteligente de los dos. En la escuela, los maestros la elogiaban, los compañeros la querían. Tenía esa forma especial de hacer que todo pareciera más ligero, incluso en los días más oscuros. Yo, en cambio, era lo opuesto, batallaba con los libros, me costaba poner atención en las clases. Lo mío era el trabajo con las manos, el olor del aceite de motor, el ruido de un carro encendiéndose después de arreglarlo, esa satisfacción de darle vida a algo que estaba descompuesto. Mientras ella pasaba horas inclinada sobre sus cuadernos, yo estaba afuera en el patio arreglando bicicletas de los niños del barrio para ganarme unos cuantos dólares. Pero nuestras diferencias nunca nos separaron. Al contrario, nos completaban. Ella me explicaba con paciencia los problemas de matemáticas, una y otra vez, hasta que por fin los entendía. Yo le enseñaba a nadar y a mantener la calma cuando la corriente del río Flint nos jalaba con fuerza. Esos momentos pequeños, sencillos, fueron los que nos unieron más que cualquier otra cosa. Cuando Chelsea empezó a prepararse para irse a Boston, yo ya tenía claro que no iba a seguir estudiando. Una noche, sentados bajo un cielo lleno de estrellas, se lo dije. Yo me voy a quedar aquí trabajando. Seré obrero, y desde Flint voy a cuidarte, aunque sea de lejos. Ella me apretó la mano y con esa seguridad que siempre la acompañaba me contestó. No tienes que cuidarme para siempre, Scott. Yo voy a estudiar duro, voy a ganar mucho dinero,
y después viviremos juntos en un lugar mejor. Yo asentí, aunque en el fondo sabía que sus sueños eran más grandes de lo que Flint podía darle. El día en que se subió al autobús rumbo a Boston, estuve ahí en la estación. Recuerdo cómo agitaba la mano desde la ventana mientras el motor arrancaba. «Prométeme que vas a visitarme, Scott», gritó con lágrimas en los ojos. Yo le sonreí como pude. «Te lo prometo. Pero tú no te olvides de mí, ¿eh?» Ella lloraba, y yo me di la vuelta para que no me viera también llorar. Me quedé en Flint, trabajando en una fábrica de autopartes. El trabajo era pesado, con turnos de noche eternos, pero seguro. Renté un departamentito pequeño, vivía con lo justo, y de vez en cuando le mandaba dinero a Chelsea para sus libros. Mi vida era sencilla, trabajo en la mañana, partidos de fútbol americano en la tele por las tardes, y arreglar carros de los vecinos los fines de semana. Yo no soñaba tan alto como Chelsea, pero estaba en paz. Con que a ella le fuera bien, para mí eso era suficiente. Y en Boston, Chelsea floreció como pez en el agua. Me escribía cartas seguido, llenas de entusiasmo, contándome de sus clases, de sus nuevos amigos, y de lo vibrante que era la ciudad. «Scott, Boston es tan hermoso», escribía, y yo podía imaginarla sonriendo mientras llenaba esas hojas. Una vez, en una de sus cartas, Chelsea me escribió: «Caminé junto al río Charles y pensé en ti. Ojalá estuvieras aquí». Cuando hablábamos por teléfono, siempre sonaba emocionada, llena de energía. Me llamaba cada semana, y escuchar su voz me calentaba el corazón, aunque, en silencio, a veces sentía que me estaba quedando atrás. Ella ya vivía en un mundo distinto, rodeada de edificios altos, universidades prestigiosas y oportunidades enormes. Mientras tanto, yo seguía en Flint, con el polvo de las calles, el ruido constante de la maquinaria y el olor a metal impregnado en la ropa. Éramos hermanos, gemelos incluso, pero parecíamos pertenecer a universos separados. Un día, me contó algo que cambió nuestra relación. Había conocido a un muchacho en la escuela. Se llamaba James, estudiante de medicina, hijo de una familia adinerada de Cape Cod, Massachusetts. Que es muy buena persona, Scott. No es presumido como otros ricos, me dijo con entusiasmo. Yo solté una risa nerviosa por el teléfono. Pues ten cuidado. No dejes que te distraiga de tus estudios. Pero en el fondo estaba preocupado. Chelsea era joven, ingenua en algunos aspectos, y no quería que saliera lastimada. Sin embargo, con el tiempo descubrí que James era justo lo que ella decía, amable, considerado y realmente enamorado de ella. La primera vez que lo trajo a Flint lo vi clarito. James llevaba una camisa elegante, de esas que yo solo había visto en revistas, y hablaba con educación, sin aires de superioridad. Aún así, yo, cubierto de grasa de motor como siempre, lo miraba con desconfianza. Pero entonces me dio un apretón de manos firme y me dijo con sinceridad: «Chelsea habla mucho de ti». Y no pude evitar que me cayera bien. Chelsea y James se hicieron pareja formal. Pasaron unos años saliendo, y luego decidieron casarse. Yo viajé hasta Boston para la boda. Era la primera vez en mi vida que salía de Flint. La ceremonia fue en una mansión frente al mar en Cape Cod, propiedad de la familia de James. Todo parecía de película, los jardines impecables, los invitados vestidos de gala, el océano brillando al fondo. Yo estaba ahí, con un traje prestado que me quedaba un poco grande, sintiéndome fuera de lugar entre tanto lujo. Pero cuando Chelsea apareció, vestida de blanco, radiante como un ángel, todo se me olvidó. Su sonrisa iluminaba todo el salón. Se acercó a mí, me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Scott, estoy tan feliz». Le apreté la mano y le respondí: «Mientras tú seas feliz, yo también lo soy». Aunque, muy dentro de mí, no dejaba de preocuparme. Temía que entrara en un mundo demasiado distinto al nuestro, uno en el que yo ya no podría protegerla. Su vida de casada parecía un sueño. James se convirtió en doctor, y juntos se mudaron a una mansión espectacular en Cape Cod, con un jardín enorme que daba al mar. Chelsea me mandaba fotos, ella sonriendo en un yate, abrazada a James, con el océano de fondo. «Tienes que venir a visitarnos».
El mar aquí es hermoso, escribía. Yo le contestaba con risas, prometiendo que algún día iría, pero la verdad era que el trabajo en la fábrica me tenía atado. Estaba orgulloso de ella, claro, pero la distancia entre nosotros crecía cada vez más. Ella ya pertenecía a un mundo elegante, rodeada de lujos y comodidades, mientras yo seguía siendo el mismo trabajador de Flint, con las manos llenas de grasa y los sueños guardados en silencio. Entonces llegó la tragedia. 3 años después de su boda, a James le diagnosticaron una enfermedad genética rara. Esa tarde, recibí la llamada de Chelsea. Su voz temblaba, quebrada, como si apenas pudiera hablar. Scott. James está muy enfermo. Los doctores dicen que no va a sobrevivir. El mundo se me vino encima. No lo pensé 2 veces. Pedí permiso en el trabajo, empacando apenas unas cuantas cosas, y tomé un avión hacia Cape Cod. Cuando entré al hospital, la imagen me partió el alma. Chelsea estaba sentada junto a la cama de James, sujetándole la mano con fuerza, como si tuviera miedo de que se le escapara en cualquier momento. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero aún así se mantenía firme, pegada a él. James estaba muy débil, la piel pálida, el cuerpo frágil. Y aún así, cuando me vio, sonrió. Gracias por venir, Scott. Cuida de Chelsea por mí, me dijo con voz suave. Yo solo asentí, con la garganta hecha nudo, sin poder responder más. 1 mes después, James falleció. Chelsea se derrumbó por completo. Se aferraba a mí llorando sin consuelo, su cabeza apoyada en mi hombro. Scott, no sé cómo seguir, sollozaba entre respiraciones entrecortadas. Yo la rodeé con mis brazos, intentando darle un poco de fuerza. Eres más fuerte de lo que piensas, Chel. Y yo siempre voy a estar contigo, le dije, aunque por dentro sabía que estaba enfrentando un dolor que yo jamás podría entender del todo. Porque James no solo había sido su esposo. Él le había abierto un mundo nuevo, un mundo de seguridad, cariño y estabilidad que nunca conocimos en Flint. Después del funeral, el abogado de la familia citó a Chelsea. Yo la acompañé, todavía con mi viejo traje que apenas me quedaba bien. En la oficina, rodeados de papeles y paredes llenas de diplomas, nos dieron la noticia: James le había dejado todo a Chelsea. Toda su herencia. Casi $30 millones, cuentas bancarias, la mansión en Cape Cod, un yate de lujo y acciones en la compañía de su familia. Chelsea se quedó helada, apretándome la mano bajo la mesa como si buscara anclarse a algo. Scott, yo no quiero esta fortuna sin James, me susurró con los ojos llenos de lágrimas. Le devolví el apretón y le respondí bajito. Lo sé, pero esto es lo que James quiso para ti. Para que vivas bien, para que sigas adelante. Tienes que ser fuerte. Salimos de la oficina en silencio, caminando por las calles soleadas de Cape Cod. El mar brillaba a lo lejos, pero Chelsea ni siquiera lo miró. Llevaba la mirada baja, los ojos rojos, los hombros temblando apenas. Yo sabía perfectamente en quién pensaba, en James, el hombre que le había dado una vida que nunca imaginamos posible allá en Flint. Pero también me di cuenta de otra cosa: esa herencia era un peso enorme. No solo era riqueza, también era una maldición disfrazada. Chelsea se había convertido en una bomba de tiempo financiera, un blanco no solo para desconocidos, sino también para los propios miembros de nuestra familia. Yo regresé a Flint, a mi trabajo en la fábrica, pero la mente la tenía siempre con ella. Chelsea se quedó en Cape Cod, sola, en esa mansión enorme que antes estaba llena de risas y ahora solo guardaba silencios. La llamaba todos los días, intentando sacarla de su tristeza. ¿Estás bien, Chelsea? ¿Quieres que vaya para allá? Él le preguntaba. Ella, con una voz apagada, forzaba una sonrisa que yo podía sentir a través del teléfono. Estoy bien, solo que me siento vacía. Y esas palabras me atravesaban como un cuchillo, porque entendía que ningún dinero ni ninguna casa de lujo podían llenar el hueco que James había dejado en su vida. Yo quería volar con ella de inmediato, estar a su lado y cuidarla, pero los turnos de noche en la fábrica y las cuentas acumuladas me tenían amarrado en Flint. Lo único que podía hacer era advertirle. Ten cuidado con ese dinero, Chel. No dejes que nadie se aproveche de ti.
Ella asintió, pero en su voz sentí cierta ingenuidad, esa lealtad que todavía guardaba hacia nuestros papás, aunque ellos nunca la habían merecido. No tardó mucho para que la noticia de la fortuna de Chelsea llegara a Flint. Y claro, no me sorprendió cuando nuestros papás, los mismos que antes nos veían como una carga, de pronto cambiaron de actitud. Una noche me llamó mi mamá. Su voz sonaba tan dulce que hasta daba miedo. Scott, ¿cómo está Chelsea? Estamos tan preocupados por ella. Apreté el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma. Chelsea está bien, mamá. Solo necesita tiempo, contesté seco. Pero ella no paraba. ¿Qué es que ahora tiene tanto dinero? Seguramente quiere ayudar a la familia, ¿no? Tú sabes que estamos batallando. Sentí la mandíbula tensa, con ganas de gritarle que nunca les habíamos importado, pero me contuve. Solo dije: Chelsea decidirá por sí misma. Unos días después, mi papá le habló directamente a Chelsea. Ella me lo contó, con la voz confundida. Papá dice que quiere arreglar la casa y me pidió ayuda con dinero. Scott, ¿qué hago? Yo solté un suspiro largo. Si quieres, ayúdalos tantito, pero no dejes que te presionen demasiado. Ese dinero es tuyo. Pero Chelsea, con ese corazón blando que siempre ha tenido, terminó enviándoles una cantidad enorme. Más que suficiente para renovar la casa y pagar todas sus deudas. Me sentí orgulloso de su bondad, pero también preocupado. Yo conocía a mis padres, su ambición no tenía fondo. Y no me equivoqué. En poco tiempo empezaron a llamar más seguido. Mamá se quejaba de cuentas médicas, papá insinuaba que necesitaba un coche nuevo. Chelsea, tú tienes un yate, una mansión, ¿por qué no compartir con tus padres? Le dijo mamá en una de esas llamadas que Chelsea después me contó. Yo me puse furioso cuando lo escuché. Parecen que te ven como si fueras un banco. Le dije. Tienes que ponerte firme. Ella solo suspiró por el teléfono. ¿Qué es que? Yo nada más quiero que estén contentos. Al fin y al cabo, son nuestros papás. Me dieron ganas de gritarle que ellos no lo merecían, que nunca nos habían dado nada, pero me aguanté. Sabía que Chelsea necesitaba tiempo para abrir los ojos por sí sola. Lo que sí empecé a notar fue un cambio en la manera en que nuestros papás me trataban a mí también. Como si ahora yo no valiera nada más que un estorbo entre ellos y el dinero de Chelsea. Un día, de repente, me invitaron a cenar. Algo raro, porque en años apenas si me hablaban para lo necesario. La cena fue en la misma casa vieja de Flint donde habíamos crecido. El lugar olía igual que siempre, a humedad y a madera vieja. Papá destapó una botella de vino barato, y mamá sonreía demasiado, como si estuviera actuando. Pero en sus ojos no vi cariño ni nostalgia, vi cálculo, como si ya tuvieran todo planeado. Scott, dijo papá con una voz empalagosa que me revolvió el estómago, habla con Chelsea por nosotros. Ella es tan rica ahora, no va a dejar que sus papás sufran, ¿verdad? Apreté el tenedor con fuerza, tragando la rabia, obligándome a mantenerme calmado. Chelsea ya los ayudó bastante. No le pidan más, dije firme. Mamá me miró con frialdad, se le borró la sonrisa un segundo. ¿Y eso qué se supone que significa? La familia se ayuda, Scott. Así funciona. No dije nada más. Me levanté de la mesa y me fui directo a la puerta. Por dentro ya sabía que no se iban a detener. Y tenía razón. Chelsea empezó a sentir la presión cada vez más fuerte. Una noche me llamó con la voz temblorosa. Scott, mamá y papá quieren que les transfiera parte de la propiedad. Dicen que es una forma de demostrar respeto y gratitud. Casi le grito al teléfono. ¿Respeto? ¿Gratitud? Si lo único que hicieron fue pelearse y dejarnos solos. Chelsea, no lo hagas. No cedas. Ella lloraba del otro lado. Lo sé, pero no quiero que me odien. Suspiré hondo, bajando la voz. Y ellos no te odian, Chel. Solo quieren tu dinero. Tienes que protegerte. Yo intentaba convencerla, pero por dentro hervía de frustración.
La cosa se puso peor. Una mañana me llamó llorando, casi sin poder hablar. Scott, están presionándome para que les dé $1.000.000. Dicen que si no lo hago, soy una hija malagradecida. El coraje me subió de golpe. No pude más. Salí temprano del trabajo, me subí al coche y manejé directo a la casa de nuestros papás. Cuando entré, papá estaba tirado en el sillón viendo la tele como si nada, y mamá andaba en la cocina lavando platos. Ni siquiera saludé. ¡Oh, basta!, grité. Dejen de presionar a Chelsea. Ya hizo suficiente. Papá volteó a verme con una sonrisa burlona. ¿De qué hablas, Scott? Chelsea es millonaria. ¿Qué tiene de malo que nos ayude? Es lo que los hijos deben hacer. Mamá intervino con voz fría, casi venenosa. Tiene decenas de millones. Compartir unos cuantos con nosotros es lo más razonable, ¿no? Me quedé helado con su descaro. Ustedes nunca se preocuparon por nosotros, dije, con la voz temblando de rabia. No se hagan los buenos padres ahora. Papá se levantó de golpe, señalándome con el dedo, los ojos llenos de furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Si no fuera por mí y por tu madre, ni siquiera existirías. Salí de esa casa con el corazón hecho trizas. Caminé por las calles grises de Flint con una sola idea en la cabeza. Mis papás no tenían ni tantita vergüenza. Ninguna culpa por exprimir a sus propios hijos. Pero el peso que cargaba Chelsea no venía solo de ellos. Era como si el mundo entero hubiera olido el dinero que heredó. En poco tiempo, empezaron a lloverle llamadas y cartas de desconocidos. Uno decía ser amigo de James de toda la vida y le proponía invertir en bienes raíces. Otro le mandó una carta larguísima pidiéndole donaciones para una supuesta fundación. Chelsea me contaba agotada. Scott, siento que todo mundo me ve, pero no a mí, me ve en la cuenta del banco. Su voz sonaba amarga, cansada, y yo solo podía consolarla como siempre. No estás sola, Chel. Yo voy a estar aquí, siempre, a tu lado. En esos meses cada llamada que recibía de ella me preocupaba más. Aunque intentara sonar tranquila, yo podía oír el miedo escondido en su voz. No era miedo a quedarse sin dinero. Era miedo a perderse a sí misma entre tantas manos estiradas, entre tantas caras que solo buscaban aprovecharse. Y lo más duro de todo, nuestros propios papás, que deberían ser su apoyo, eran en realidad la fuente más grande de presión. Una noche, mientras yo cenaba un vaso de sopita instantánea en mi departamento chiquito, el teléfono sonó. Era mamá. Scott, dijo con un tono meloso que me dio escalofríos, estaba pensando que deberíamos organizar un viaje familiar. Chelsea tiene ese yate que le dejó James, ¿verdad? Podríamos ir todos, relajarnos, y de paso recomponer la relación. Me quedé en silencio unos segundos. Sonaba bonito, razonable incluso. Pero en mi interior algo no cuadraba. Mis papás nunca habían tenido interés en unir a la familia, nunca. Solo aparecían ahora porque Chelsea tenía millones en sus manos. Colgué y marqué enseguida a Chelsea. Le conté lo que mamá había dicho. Ella guardó silencio un rato, y luego respondió. Scott, justo pensaba que un viaje podría ayudarme. Estos meses han sido pesadísimos. Necesito despejarme. Dudé, mi instinto me gritaba que no confiara, pero la escuché reírse bajito. Son nuestros papás, después de todo. Tal vez quieren compensar todo lo que hicieron mal. Quise discutir, gritarle que no fuera ingenua, pero su voz sonaba llena de esperanza. Y no tuve el valor de apagar esa pequeña chispa de ilusión. Está bien, le dije al final. Voy contigo. Pero prométeme una cosa, si algo no se siente bien, me haces caso. Lo prometo, respondió suavemente. El plan se armó rápido. Mis papás insistieron en que fueran unos días navegando por la costa de Massachusetts, saliendo desde Cape Cod, en el yate de James. Chelsea se emocionó como niña. Me empezó a mandar fotos del yate, y yo me quedé con la boca abierta. Era una joya, cubiertas de madera brillando bajo el sol, habitaciones de lujo como de hotel 5 estrellas,
y un cuarto de control lleno de tecnología. Ella escribía en cada mensaje: ¿ves, Scott? Va a ser increíble. Tal vez, por fin, podamos sentirnos como una familia de verdad. Yo respondía con emojis y frases cortas, pero por dentro mi pecho estaba dividido. Una parte quería verla feliz, y otra no dejaba de sospechar. Scott, te va a encantar, me escribió Chelsea en un mensaje acompañado de un emoji sonriente. Yo respondí con una carita también, pero la verdad es que la inquietud no me dejaba en paz. Había algo raro en todo esto. Nuestros papás estaban demasiado entusiasmados, casi exagerados. Llamaban a cada rato preguntando detalles, insistiendo en que contratáramos una pequeña tripulación para mayor seguridad. Nosotros nos encargamos de todo, dijo papá en una de esas llamadas, con una voz llena de seguridad que a mí solo me sonó sospechosa. Acepté, no tuve más opción, pero dentro de mí ese mal presentimiento crecía más y más. La noche antes del viaje recibí una llamada de mamá. Su voz sonaba nerviosa, casi como si estuviera actuando. Scott, tu papá está muy enfermo. Creo que no vamos a poder ir. Me quedé helado. ¿Enfermo de qué? ¿Tan de repente? ¿Chelsea ya sabe? Mamá suspiró fuerte. Sí, ya le contamos. Pero le insistimos en que vaya de todas formas. No queremos que cancele. Después de todo lo que ha pasado, necesita descansar. Planeamos este viaje con tanto esfuerzo, sería un desperdicio. Me mordí el labio, con una sensación de nudo en el pecho. ¿Estás segura? Sería mejor si vamos todos. Pero mamá no cedió. Está bien, Scott. Tú acompáñala. Cuídala. Tu papá está enfermo, pero para la próxima iremos todos juntos. Colgué con el corazón latiéndome fuerte. Algo no cuadraba, pero no podía identificar qué. Marqué de inmediato a Chelsea. Ella confirmó que ya le habían hablado, su voz sonaba triste. Mamá dijo que papá tiene neumonía y no puede ir. Pero me pidió que no cancelara. Y, la verdad es que siento que necesito este viaje. Desde que murió James no he tenido paz. Fruncí el ceño, dudando. Se me hace muy raro, Chel. ¿Por qué justo ahora se enfermaría papá? Ella se quedó callada unos segundos, luego respondió. A lo mejor te preocupas de más. Todo va a estar bien. Además, mamá y papá ya contrataron a la tripulación. Vendrás conmigo, ¿verdad? Yo suspiré hondo. No quería romperle la ilusión. Está bien, iré contigo. El día del viaje, manejé hasta Cape Cod. Chelsea me esperaba en el muelle. Su sonrisa brillaba, casi como antes, aunque sus ojos todavía guardaban un dejo de tristeza. Y entonces lo vi, el yate. Era mucho más impresionante de lo que había imaginado. Un verdadero palacio flotante, con cubiertas de madera reluciente, habitaciones enormes y hasta un cuarto de control con pantallas y botones por todos lados. La tripulación ya estaba lista, un capitán de cabello canoso y mirada seria, un técnico robusto que parecía saber de motores, y un joven asistente que no paraba de sonreír. Todos eran educados, profesionales, y parecía que todo estaba bajo control. «Todo listo, señor», me dijo el capitán con voz firme. Chelsea me tomó de la mano con emoción, jalándome hacia la cubierta. «Oh, va a estar increíble, Scott. Solo tú y yo, como cuando éramos niños». Zarpamos en una mañana despejada, el mar brillaba bajo el sol. Chelsea se paró en la proa, el viento agitando su cabello, sonriéndome con alegría. ¿Te acuerdas cuando nadábamos en el río Flint? Esto es un poquito más elegante, dijo riéndose. Yo también me reí, pero en el fondo mi corazón seguía inquieto. Me acerqué al capitán, revisé los sistemas de comunicación y le pregunté sobre el pronóstico del clima. Todo está bien, Scott, me dijo el capitán con voz tranquila. Es un viajecito corto, no hay de qué preocuparse. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que detrás de esa calma había algo más, como si una tormenta se estuviera preparando, y no solo en el mar, también en nuestra propia familia. El primer día en el yate pasó sin problemas.
Chelsea y yo nos sentamos en la cubierta, tomando jugo de fruta mientras platicábamos de historias viejas, de cuando éramos niños. Ella reía más, como si por fin se hubiera quitado un poco del peso que cargaba en el corazón. Verla sonreír me dio paz, pero esa paz no duró mucho. El segundo día, el cielo comenzó a nublarse. Nubes grises se extendieron rápido y el viento soplaba cada vez más fuerte. El capitán trató de tranquilizarnos. Solo es una tormentita. Vamos a rodearla, dijo con seguridad. Yo asentí, pero igual le pedí a Chelsea que se quedara en la cabina principal, donde era más seguro. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro, revisando todo el barco. El sistema de comunicación empezó a fallar, la radio apenas agarraba señal y el teléfono satelital no conectaba. Seguro es por el clima, me dijo el técnico, aunque en su cara noté una preocupación que me puso peor. Al amanecer del tercer día, la tormenta llegó con toda su furia. Era un monstruo. Olas enormes, de varios metros, golpeaban el yate como si fueran puños de agua, y el mar inundaba la cubierta. Chelsea me apretaba la mano con desesperación, su rostro estaba pálido. Scott, tengo miedo, susurró temblando. La abracé fuerte y la metí a la cabina, gritando al capitán. Regresemos. Esta tormenta no es normal. Pero él negó con la cabeza. Estamos demasiado lejos. Volver sería todavía más peligroso. El viento rugía, las olas tronaban y nuestras voces se perdían en ese caos. Y entonces, como si fuera una pesadilla, el yate tembló con violencia. Un estruendo salió del cuarto de máquinas. El motor se reventó. Y gritó el técnico con desesperación. El barco se sacudía sin control, cada ola lo levantaba y lo azotaba como si fuera de papel. Tomé a Chelsea del brazo y la arrastré hasta el bote salvavidas. Le puse un chaleco con manos temblorosas. Escúchame bien, le dije mirándola directo a los ojos. Si el barco se voltea, agárrate de mí, ¿ok? Ella asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. El capitán y la tripulación corrían buscando más chalecos salvavidas, pero antes de que pudiera hacer algo más, una ola gigantesca golpeó de lleno el yate. En un segundo, el barco se volteó como una hoja arrastrada por el viento en medio del océano. El agua helada me envolvió, me cortó la respiración. Salí a la superficie luchando contra las olas, gritando su nombre con todas mis fuerzas. Chelsea. Chelsea. Pero mi voz se perdía en el rugido del mar. Nadé desesperado en la oscuridad, buscando a Chelsea, pero lo único que veía eran pedazos del yate flotando a mi alrededor. Mis fuerzas y lo poco que me quedaba de resistencia, aprendida en aquellos días cuando nadábamos en el río Flint, fueron lo único que me mantuvo a flote. Pero de ella, nada, ni de la tripulación. Las olas no paraban, me golpeaban una tras otra. Me aferré a un pedazo de madera y seguí gritando su nombre hasta que la voz se me quebró por completo. No hubo respuesta, solo el rugido del viento y el mar que parecía tragárselo todo. No sé cuánto tiempo pasé así, perdido. Tal vez fueron horas, tal vez un día entero. La tormenta al fin empezó a calmarse, pero yo ya estaba exhausto, con el cuerpo entumido por el frío. De repente, entre la neblina y la oscuridad, vi una luz lejana parpadear. Era la guardia costera. Me levantaron de entre las olas y me subieron a su bote de rescate. ¿Dónde están los demás? Alcancé a gritar con la poca voz que me quedaba. Ellos se miraron entre sí y uno contestó con seriedad. Seguimos buscando, pero no hemos encontrado a nadie. Me desplomé ahí mismo, sintiendo las lágrimas mezclarse con el agua salada que aún me corría por la cara. Chelsea, ¿dónde estás? La guardia costera hizo una búsqueda enorme, pero no hallaron rastro de Chelsea, ni del capitán, ni de los otros dos tripulantes. Me llevaron a tierra y terminé en un hospital, con el cuerpo destrozado y la mente hecha pedazos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena, a Chelsea arrastrada por las olas, escuchaba su voz llamándome entre el viento y el mar. No dejaba de culparme. ¿Por qué no detuve este viaje? ¿Por qué no sospeché desde antes? Me quedé 2 días en cama, adolorido, el corazón roto, la cabeza llena de sombras.
La habitación del hospital era fría, silenciosa, solo interrumpida por el pitido constante del monitor y la luz pálida que entraba por la ventana. Me aferraba a la sábana como si pudiera tapar con ella las imágenes de mi hermana desapareciendo entre las olas. Una y otra vez, al cerrar los ojos, le escuchaba gritar mi nombre, Scott. Yo murmuraba entre sollozos. ¿Por qué no la detuve? ¿Por qué no lo vi venir? Pero no había respuesta. Solo ese dolor desgarrador que me quemaba por dentro. Al segundo día, cuando apenas estaba juntando fuerzas, mis papás llegaron. Mi papá llevaba su chamarra vieja y gastada, y mamá traía una bufanda gris. Parecía que habían salido corriendo para verme, pero en sus ojos noté algo raro. No era preocupación de padres, era otra cosa, como tensión mal escondida, como si estuvieran actuando un papel. Mamá se acercó y me puso la mano en el hombro. Su voz temblaba, pero sonaba falsa. «Oh, Scott, ¿estás bien?» Nos destrozó enterarnos de lo que pasó. Papá estaba detrás, asintiendo, pero sin mirarme directo, como si buscara algo en la habitación. «Gracias por venir», dije apenas, con la voz ronca, tratando de ser educado aunque por dentro estaba hecho pedazos. Mamá se sentó a un lado de mi cama y me tomó la mano con demasiada prisa. «Cuéntanos qué pasó en el yate», pidió con un tono ansioso que me incomodó. Fruncí el ceño. Con trabajo, les relaté lo básico, la tormenta, el barco volteándose, mi desesperada búsqueda de Chelsea, sin resultados. Mamá asintió, pero algo extraño brilló en sus ojos cuando mencioné a Chelsea. «¿Y entonces, estás seguro de que no la viste?», preguntó, su voz baja, casi como tanteando. Me quedé helado, como si alguien me hubiera echado agua helada por encima. «Y sí, estoy seguro», respondí, mirándola directo a los ojos. Busqué por todos lados, pero las olas eran demasiado fuertes. Papá intervino, su voz baja pero cargada de intención. «La guardia costera dijo que no encontraron a nadie más». «Y tal vez Chelsea sí», dijo, dejando la frase incompleta, pero el tono me hizo estremecer. No estaban llorando de dolor ni lamentándose de verdad. Parecían querer confirmarlo, como si necesitaran que yo verificara que Chelsea había desaparecido. Mamá apretó mi mano más fuerte. «Pobrecita», dijo, sus ojos humedeciéndose. Pero yo la conocía demasiado bien. Esas lágrimas no eran reales, igual que cuando fingía llorar durante las peleas con papá solo para llamar la atención. Solo queríamos que descansara, así que sugerimos el viaje, continuó, su voz llena de justificación. «¿Quién podría haber imaginado que pasaría algo así?». La miré, luego a papá, buscando un hilo de sinceridad, pero solo encontré cálculo. «¿Por qué estaban tan insistentes en que Chelsea fuera, solo para echarse atrás a última hora?». Un mal presentimiento se apoderó de mí, pero me quedé en silencio, fingiendo estar agotado para que no insistieran más. Papá se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Y descansa, Scott. No es tu culpa». Se quedaron unos minutos más, haciendo preguntas sobre el yate, quiénes estaban, cómo funcionaban los sistemas de comunicación, qué dijo la guardia costera. Cada pregunta me taladraba, como si quisieran asegurarse de que no quedara rastro de Chelsea. Cuando se fueron, mamá se volvió hacia mí, con una mirada que no podía descifrar. «Si escuchas algo sobre Chelsea, avísanos de inmediato, ¿ok?». Asentí, pero en mi corazón sabía que no les diría nada. No hasta que entendiera realmente qué estaba pasando. Los días que siguieron fueron como vivir en sombra. El hospital me dio de alta y regresé a Flint, pero no podía volver a la fábrica. Cada mañana despertaba mirando el vacío donde solía estar la sonrisa de Chelsea, escuchando en mi mente su voz llamándome Scott. En mis sueños rotos, me culpaba sin cesar. ¿Por qué no detuve ese viaje? ¿Por qué no sospeché de nuestros padres antes? El mal presentimiento que me dejó su visita se quedó pegado a mí, como un monstruo acechando en la oscuridad. No tenía pruebas, solo dolor e impotencia. 3 semanas después del accidente, mi teléfono vibró. Era un oficial de la Guardia Costera, y su voz estaba cargada de tristeza. «Señor Newman. Encontramos un cuerpo en la orilla, cerca de donde volcó el yate. Está muy descompuesto, no se puede identificar de inmediato,
pero sospechamos que es Chelsea, ya que la hora de la muerte coincide con el accidente. Mi corazón se detuvo por un instante. Quise gritar que no podía ser Chelsea, que debía estar viva en algún lugar, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Gracias, susurré. Luego colgué. Me dejé caer al suelo, las manos agarrando mi cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Chelsea, mi hermana, la única que realmente me entendía, podría haberse ido para siempre. Llamé a nuestros padres, la voz quebrada. La guardia costera encontró un cuerpo, creen que es Chelsea, dije. Mamá lloró por teléfono, pero sus sollozos sonaban vacíos, como una actuación mal hecha. Oh, pobrecita, dijo. No sentí ni un atisbo de dolor real. Papá intervino. ¿Estás bien, Scott? ¿Dijo algo más la guardia costera? Apreté la mandíbula. No aún, todavía están verificando. Pero el tono frío y penetrante de papá me hizo estremecer. Pasaron los días y la autopsia no pudo confirmar de manera definitiva si el cuerpo era de Chelsea, debido a la descomposición avanzada. Solo pudieron concluir que era una mujer y que la hora de la muerte coincidía con el accidente del yate. El cuerpo fue enviado a la morgue en Cape Cod para que la familia pudiera identificarlo. El día que entré a esa fría habitación, mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Mis manos estaban resbalosas de sudor. Cuando retiraron la sábana blanca, un escalofrío recorrió mi columna. El rostro estaba irreconocible, distorsionado. Lo miré fijamente, pero una duda persistente me atormentaba. Algo no estaba bien. No sentía que fuera mi hermana. Pero no podía estar seguro. Solicité una prueba de ADN para confirmar que fuera Chelsea, pero me dijeron que podría tardar entre 1 y 2 meses. Mientras tanto, nuestros padres estaban ansiosos por acelerar los preparativos del funeral. Todo se movió rápidamente. Elegí un ataúd blanco para Chelsea, como el color del vestido de novia que alguna vez había usado. En la funeraria, me quedé parado mirando fotos de ella en el altar, Chelsea sonriendo al lado de James, Chelsea abrazándome junto al río Flint, con esos ojos brillantes llenos de esperanza. Cada foto era como un cuchillo, recordándome que había fallado en protegerla. Quería gritar, romperlo todo, pero me quedé parado, como congelado, dejando que el dolor me consumiera. El funeral se realizó un día de lluvia torrencial. El cielo estaba gris, y los paraguas negros se amontonaban sobre el cementerio. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd se mezclaba con los sollozos ahogados de algunos familiares. Me paré cerca del ataúd, las manos apretadas, los ojos nublados por la lluvia y las lágrimas. Unos cuantos amigos de Chelsea, que habían venido desde Boston, me abrazaban y me daban el pésame, pero apenas los escuchaba. Chelsea era maravillosa, dijo una chica, con los ojos rojos. Asentí con la cabeza, pero mi mente estaba atrapada en aquel momento en que las olas se la llevaron. La busqué, grité su nombre hasta quedarme sin voz, pero el océano no respondió. Nuestros padres llegaron tarde, vestidos de negro, con un comportamiento formal pero frío. Mamá se acercó, me dio un abrazo breve y susurró. Ahora está en paz, Scott. La miré, buscando un dolor genuino en sus ojos, pero solo vi ojos secos y una mirada evasiva. Papá se paró a su lado, dándome una palmada en el hombro, pero el gesto carecía de calor. Se quedaron un momento junto al ataúd, luego comenzaron a hablar con un desconocido. Supuse que era un abogado o un banquero. Escuché algunas palabras sueltas, herencia, bienes, procedimientos. Mi corazón se retorció. Chelsea apenas había sido enterrada y ellos ya hablaban de dinero, como si ella fuera solo un número en una cuenta bancaria. Di un paso adelante, mi voz temblando de rabia. ¿Qué están haciendo? Que este es el funeral de Chelsea. Mamá se volteó, con los ojos chispeando de irritación. Scott, no hagas un escándalo. Solo estamos planeando el futuro. Papá intervino, con un tono calmado. Te dejó mucho atrás, Scott. Hay que manejarlo. Apreté los puños, queriendo gritar que eran despiadados, que Chelsea merecía más respeto. Pero me contuve, no quería convertir su funeral en una pelea. Me di la vuelta,
parado bajo la lluvia, dejando que el agua fría mezclara mis lágrimas. No podía soportar tanta hipocresía. Los padres que nunca nos quisieron ahora explotaban la muerte de mi hermana. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, la gente empezó a irse. Me quedé solo junto a la tumba, mirando la lápida con el nombre de Chelsea grabado. La lluvia empapaba mi abrigo, pero no me importaba. Susurré. Chelsea, lo siento. No pude protegerte. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, y en la pantalla borrosa por la lluvia apareció un mensaje de un número desconocido. Estoy viva. Ese no soy yo en el ataúd. Mi cuerpo se congeló. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Mi corazón pareció detenerse. ¿Quién enviaba este mensaje? ¿Era Chelsea? Si estaba viva, ¿quién estaba en el ataúd? ¿Qué demonios significaba ese mensaje? Miré a mi alrededor. La lluvia seguía cayendo, el cementerio estaba vacío. Nuestros padres se habían ido en algún momento, dejando solo a unos cuantos familiares a lo lejos, bajo paraguas. Metí el teléfono de nuevo en el bolsillo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. No podía dejar que nadie me viera en pánico. Salí del cementerio en silencio, la lluvia empapando mi rostro, pero en mi mente 1000 preguntas giraban sin parar. Si Chelsea estaba viva, ¿por qué no me había contactado antes? ¿Dónde se estaba escondiendo? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? La sensación de que algo andaba mal con el viaje en el yate, la repentina retirada de nuestros padres, ahora parecía una verdad aterradora. Sabía que tenía que actuar, pero primero necesitaba encontrar a Chelsea, si ese mensaje era real. Conduje desde Cape Cod, pero no regresé a Flint. Me detuve en un pequeño diner a la orilla de la carretera. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar. Sentado en un rincón, miré el mensaje, analizando cada palabra. Estoy viva. La voz de Chelsea resonó en mi cabeza como cuando me llamaba de niño. Quería creer que estaba viva, pero el miedo a que fuera una cruel broma me detenía. Le respondí por mensaje. Chelsea, ¿eres tú de verdad? ¿Dónde puedo encontrarte? Pero no hubo respuesta. El teléfono permaneció en silencio, como si el mensaje fuera solo un fantasma. Esa noche, me acosté en un motel barato, mirando el techo, tratando de armar las piezas. El viaje en el yate, la tormenta, la ausencia de nuestros padres, todo parecía demasiado coincidente. ¿Todo esto estaba planeado? ¿Y qué papel habían jugado nuestros padres? Apreté el teléfono con fuerza, esperando otro mensaje del número desconocido, pero siguió en silencio. Susurré en la oscuridad. Chelsea, si estás viva, te voy a encontrar. Te lo prometo. Me quedé dormido de agotamiento, pero mi sueño fue intranquilo, lleno de imágenes de Chelsea siendo arrastrada por las olas y de las miradas calculadoras de nuestros padres en el funeral. Cuando desperté, la lluvia seguía cayendo, el cielo gris reflejaba mi estado de ánimo. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje del número desconocido. Encuéntrame en Truro Beach, en la pequeña cabaña de madera junto al faro. 9 de la noche. No le digas a nadie. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era Chelsea o una trampa? No lo sabía, pero no podía ignorarlo. Tomé mi abrigo, las llaves del auto, y conduje hacia Truro Beach, no muy lejos de Cape Cod. La lluvia seguía cayendo, el camino resbaladizo, pero no me importaba. Si había la más mínima posibilidad de que Chelsea estuviera viva, tenía que tomarla. Cuando llegué, Truro Beach estaba desierto. Solo se escuchaban las olas rompiendo y el tenue resplandor del faro. Encontré la pequeña cabaña de madera escondida detrás de las dunas, con las ventanas débilmente iluminadas. Toqué la puerta, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a estallar en el pecho. La puerta se abrió con un chirrido, y ahí estaba Chelsea, viva, aunque más delgada, con los ojos llenos de preocupación. Scott, susurró, lanzándose a mis brazos. La abracé con fuerza, las lágrimas corriendo por mi rostro. Chelsea, ¿eres tú de verdad? Pregunté, sin poder creerlo. Antes de que pudiera decir más, ella me jaló adentro,
cerrando rápidamente la puerta y mirando por la ventana como si tuviera miedo de que alguien le estuviera observando. La cabaña era sencilla, solo una mesa, unas cuantas sillas y un viejo colchón. Chelsea se sentó, temblando, y comenzó a contarme todo. Un pescador me salvó, dijo Chelsea, con la voz temblorosa. Me encontró flotando en el mar, aferrada a un pedazo de los restos del yate. Me trajo aquí, pero le pedí que fuera un secreto. Tengo miedo, Scott. Creo que alguien quiso matarme. Me quedé congelado, sentado frente a ella, sosteniendo sus manos con fuerza. Chelsea, cuéntame todo, le pedí. Ella respiró profundo, temblando mientras hablaba. Y el cuerpo que encontró la guardia costera, creo que era el asistente de la tripulación, o alguien más. No lo sé, pero Scott, sospecho de mamá y papá. Ellos sugirieron el viaje, contrataron la tripulación, y luego se echaron para atrás a última hora. Mamá dijo que papá estaba enfermo, pero ¿lo viste realmente enfermo? Ellos sabían de mi fortuna y la querían. Asentí, con el corazón pesado. Le conté sobre el funeral, como nuestros padres hablaron de la herencia justo al lado del ataúd, con esas miradas frías y calculadoras. Yo pensé lo mismo, Chelsea, dijo ella. No estaban de luto. Se veían satisfechos, como si supieran que no volvería. Chelsea bajó la cabeza, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No quiero creerlo, pero es demasiado evidente, susurró. Me presionaron para que hiciera el viaje, incluso cuando dudé. Dijeron que era para ayudarme a sobrellevarlo, pero sentí que querían que me fuera. Le apreté la mano. Chelsea, lo siento. Debería haber detenido ese viaje. Ella negó con la cabeza. Y no es tu culpa, siempre has tratado de protegerme. Luego Chelsea me reveló un secreto que me dejó sin aliento. Scott, estaba preocupada de que algo así pasara, dijo. Antes del viaje, hice un testamento secreto. Si algo me pasaba, todos mis bienes serían para ti. Y si algo te pasara a ti, todo iría a una organización de caridad. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mamá y papá. La miré incrédulo. Chelsea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ella esbozó una sonrisa triste. Y no quería que te preocuparas. Solo quería asegurarme de que, si algo pasaba, el dinero no terminaría en manos de quienes no lo merecen. La abracé, sintiéndome orgulloso y al mismo tiempo con el corazón roto. Chelsea, sin importar las circunstancias, siempre pensaba en mí primero. Pero eso también significaba que si nuestros padres se enteraban del testamento, vendrían tras de mí también. Chelsea, tienes que mantenerte a salvo. Necesitamos pruebas para desenmascararlos, dije. Ella asintió, sus ojos brillando con determinación. Lo sé, pero no puedo mostrarme ahora. Si saben que estoy viva, volverán a intentarlo. Nos sentamos en la cabaña con poca luz, planeando bajo el tenue resplandor de la lámpara. Primero, teníamos que asegurar el testamento. Chelsea dijo que estaba con su abogado privado, Charles Grayson, un hombre de confianza. Lo contactaré. Pídele que mantenga todo en secreto, dijo. Asentí. Me reuniré con Grayson. Aseguraré que el testamento esté seguro. Pero lo más importante era conseguir pruebas de que mamá y papá estaban detrás del accidente. Sugerí regresar a la marina de donde partió el yate para investigar cualquier cosa sospechosa antes del viaje. Chelsea apretó mi mano, su voz firme. Scott, confío en ti, pero tienes que tener cuidado. Si estuvieron dispuestos a hacerme daño, no dudarán contigo. Asentí, con la ira y la determinación creciendo dentro de mí. Nuestros padres, que nos habían descuidado desde niños, ahora estaban dispuestos a matar a su propia hija por dinero. No los dejaría ganar. Antes de salir de la cabaña, abracé a Chelsea con fuerza. ¿Estás segura aquí? Pregunté. Asintió. El pescador es bueno. Estaré bien hasta que tengamos suficientes pruebas. La miré, con el corazón apretado al ver lo delgada que estaba, sus ojos cansados pero aún llenos de fuerza. Volveré pronto. Nadie te va a tocar otra vez. Ella sonrió,
la misma sonrisa de cuando éramos niños. Eres mi héroe, Scott. Salí de la cabaña de madera tarde en la noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado, como si la tormenta del yate todavía acechara cerca. Manejando de regreso a Cape Cod, sentía un fuego ardiendo en mi pecho. No era solo esperanza porque Chelsea estaba viva, sino también rabia. Nuestros padres, que nos habían descuidado desde niños, ahora estaban dispuestos a matar a su propia hija por dinero. Apreté el volante con fuerza, diciéndome a mí mismo: no se saldrán con la suya. Esta vez no. A la mañana siguiente, manejé a la oficina de Harold Grayson, el abogado de Chelsea, en el centro de Cape Cod. Era un hombre mayor, con cabello plateado, voz profunda y ojos muy penetrantes. Me presenté, explicando que Chelsea me había confiado revisar su testamento. Grayson me estudió, su mirada investigadora. La señorita Newman me mencionó que vendrías. Así es, dije. Se quedó en silencio como si algo le hubiera llamado la atención. Bajé la voz. Chelsea está viva, señor Grayson. Está escondida por su seguridad. Necesito asegurarme de que el testamento esté seguro. Asintió, sin hacer más preguntas, y me llevó a una caja fuerte. El testamento estaba allí, claramente indicando que si Chelsea moría, todos sus bienes pasarían a mí. Lo mantendré en secreto, dijo Grayson. Pero ten cuidado. El dinero hace que la gente haga cosas terribles. Le agradecí y salí de la oficina sintiendo un alivio ligero, pero el peso aún presionaba mis hombros. El testamento estaba seguro. Ahora era tiempo de buscar pruebas. Conduje hasta la marina de donde había salido el yate. La marina de Cape Cod estaba tranquila temprano en la mañana, solo algunos pescadores y trabajadores limpiando. Entré a la oficina del gerente. El gerente, un hombre viejo y gruñón llamado Joe, me miró con desconfianza. Estás preguntando por el yate que se volcó, ¿verdad? Triste historia. Asentí, explicando que era el hermano de la víctima. Joe suspiró, señalando a un trabajador del muelle que trapeaba el piso. Habla con Eddie. Él nota cosas raras. Eddie era un joven de cabello desordenado y piel quemada por el sol. Le compré un café y lo llevé a un rincón apartado de la marina. Eddie, ¿viste algo extraño antes de que saliera el yate de mi hermana? Encogió los hombros, pero sus ojos brillaron. No estoy seguro, pero sí, hubo algo. Bajó la voz, mirando alrededor como si tuviera miedo de que alguien escuchara. La noche antes de que zarpara el yate, vi a un tipo extraño subir sigilosamente a bordo. Llevaba un abrigo negro largo y una gorra de béisbol que le cubría la cara. Estuvo en la sala de máquinas un rato y luego se escabulló. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y viste su cara? Y le pregunté a Eddie. Él negó con la cabeza. Demasiado oscuro. No se pudo ver. Pero te juro que no era parte de la tripulación. Le conté al capitán, pero dijo que no había nada de qué preocuparse. Apreté la taza de café intentando mantener la calma. Un extraño en el yate justo antes de que se volcara. Esto no era coincidencia. Le di las gracias a Eddie, le pasé unos cuantos dólares y salí de la marina. Tenía mi primer dato, pero no era suficiente. Necesitaba saber quién era ese hombre y quién estaba detrás de él. Mi intuición me decía que nuestros padres estaban involucrados, pero necesitaba pruebas sólidas. Decidí regresar a Flint y vigilar a nuestros padres. Si habían planeado que el yate se volcara, seguro dejarían pistas. De regreso en Flint, renté un carro viejo para que no me reconocieran y empecé a seguir a nuestros padres desde lejos. Todavía vivían en la vieja casa, pero ahora tenían un carro nuevo y muebles más elegantes, claramente comprados con el dinero de Chelsea. Me estacioné al final de la calle, mirando por el parabrisas. El primer día, nada fuera de lo común. Papá se fue al trabajo, mamá a la tienda. Pero al segundo día, los vi salir de la casa de noche, manejando hacia un bar en las afueras de Flint. Los seguí, manteniendo distancia. Dentro del bar, el humo era denso y la música sonaba fuerte. Nuestros padres estaban sentados en un rincón poco iluminado,
frente a un hombre con abrigo negro y gorra de béisbol bajada, justo como lo describió Eddie. Mi corazón se aceleró. Me senté a unas mesas de distancia, fingiendo tomar una cerveza, esforzándome por escuchar. Hablaban en voz baja, pero capté fragmentos. Está hecho. Nadie sospecha del dinero del seguro. Mi sangre se calentó. Estaban hablando del yate, de Chelsea, como si fuera un negocio. Cuando el hombre se fue, lo seguí. Condujo una camioneta vieja hacia una zona industrial abandonada. Me mantuve a distancia, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando se detuvo cerca de un almacén, me estacioné detrás, bajé del carro y llamé. Oye. Él se dio la vuelta, con los ojos llenos de pánico. ¿Quién eres? Y gruñó. Me acerqué, con la voz fría. Soy el hermano de Chelsea Newman. Sé lo que hiciste en el yate. Él retrocedió, pero yo fui más rápido, agarré su cuello de la camisa y lo empujé contra la pared. Habla. ¿Quién te contrató para sabotear el yate? Temblaba, intentando zafarse, pero lo sujeté firme. Está bien, gritó. Tus padres. Me pagaron $50,000 para manipular el sistema de comunicación y el motor. Dijeron que tenía que parecer un accidente para que nadie sospechara. Sentí como si me dieran un golpe en el pecho. Querían matar a Chelsea. Asintió, con los ojos abiertos de miedo. No sabía que querían matar a alguien. Solo seguí órdenes. Apreté el puño, con ganas de golpearlo, pero me contuve. Lo necesitaba vivo, necesitaba su confesión. Lo obligué a escribir su declaración y la grabé en mi teléfono. Si huyes, te encontraré, amenacé. Asintió frenéticamente y salió corriendo. Me quedé en la oscuridad, reproduciendo la grabación, el corazón latiéndome con fuerza. Nuestros padres, las personas que nos dieron la vida, estaban dispuestos a matar a Chelsea por dinero. Pero necesitaba más pruebas para asegurarme de que no se escaparan de la justicia. Al día siguiente, investigué más a fondo. Contacté a un viejo amigo que trabajaba en una compañía de seguros y le pedí que revisara algunos registros. Me devolvió la llamada, con la voz sorprendida. Scott, tus padres sacaron un seguro enorme sobre el yate de Chelsea justo antes del viaje. Si se hundía y ella desaparecía, recibirían millones. Apreté los dientes mientras todo encajaba. No solo querían la fortuna de Chelsea. Planeaban asegurarse de que nunca regresara. Llamé a Chelsea desde un teléfono público para no ser rastreado. Chelsea, tengo pruebas. El tipo confesó que mamá y papá lo contrataron para sabotear el yate y que además sacaron el seguro antes del viaje. Ella guardó silencio por un momento, luego dijo con la voz temblorosa. Scott, no quería creerlo, pero tenemos que detenerlos. Asentí, aunque ella no podía verme. Nos reunimos y trazamos un plan muy cuidadoso. Chelsea se quedaría escondida, segura, hasta el último momento. Planeamos revelar la verdad durante la división de la herencia, que nuestros padres esperaban con ansias, mostrando la confesión del hombre y la póliza de seguro. También contacté de nuevo a Grayson, pidiéndole que preparara los documentos para revelar el testamento de Chelsea en el momento justo. Los dejaremos pensar que ganaron, y luego voltearemos la situación, dije. Chelsea aceptó el plan. Regresé a Flint, preparándome para la batalla final. Cada noche revisaba la grabación, leía la póliza de seguro y pensaba en Chelsea, mi hermana, que había sobrevivido a la tormenta dentro del plan de nuestros padres. Apreté mi teléfono, susurrando. Chelsea, traeré justicia. Te lo prometo. La audiencia para la división de la herencia se llevó a cabo en un juzgado de Cape Cod, donde el señor Grayson había organizado todo. Y ya lo contacté antes, enviándole copias de la grabación y de la póliza del yate, dije. Son pruebas muy sólidas, Scott, me dijo por teléfono, con voz baja pero segura. El día de la audiencia, conduje a Cape Cod, con el corazón latiéndome a 1000. Llevaba mi viejo traje, el que usé en la boda de Chelsea, ya gastado en los hombros, pero todavía lo más formal que tenía. En mi bolsillo llevaba un USB con la confesión del hombre de la marina y una copia de la póliza del seguro del yate. Lo más importante,
Había coordinado para que Chelsea apareciera en el momento perfecto, la jugada final para voltear el juego de nuestros padres. La sala del tribunal era pequeña, pero estaba llena de gente. Algunos parientes lejanos, empleados de bancos y curiosos atraídos por la noticia de la gran fortuna de Chelsea llenaban los asientos. Nuestros padres estaban en la primera fila, impecablemente vestidos, su confianza era escalofriante. Mamá llevaba un vestido negro, el cabello perfectamente recogido, mirando la sala como una reina a punto de reclamar su trono. Papá estaba a su lado, con la mirada fría y calculadora, susurrándole algo, probablemente sobre el dinero que esperaban conseguir. No sabían que yo había visto todo. Sus miradas calculadoras en el funeral, la confesión del saboteador, la póliza de seguro firmada justo antes del viaje. Pensaban que habían ganado, pero hoy haría que cayeran. El juez, un hombre de mediana edad con voz firme, abrió la sesión. El señor Grayson se puso de pie brevemente para explicar el proceso de distribución de la herencia. Nuestros padres se sentaron derechos. Mamá incluso esbozó una ligera sonrisa, como si todo ya estuviera en sus manos. Yo estaba en un rincón de la sala, con las manos apretadas, esperando el momento. El juez preguntó: ¿alguien objeta o tiene información adicional sobre el testamento de Chelsea Newman? Nuestros padres miraron alrededor, con expresiones confiadas, seguros de que nadie hablaría. Fue entonces cuando di un paso adelante. Su señoría, dije, mi voz resonando en la sala, captando todas las miradas. Tengo información importante. Papá se dio la vuelta, sus ojos llenos de ira. Mamá apretó su mano, su rostro palideció, pero aún intentaba mantener la compostura. Continué. Chelsea Newman, mi hermana, no está muerta. Está viva, y hay personas en esta sala que planeaban matarla por su fortuna. La sala se llenó de murmullos. El juez frunció el ceño. Señor Newman, ¿tiene pruebas? Esta es una acusación muy seria. Respiré hondo y me acerqué al centro de la sala. Tengo pruebas, su señoría. Y más que eso, tengo a Chelsea misma. Me giré hacia la puerta. Se abrió de golpe, y Chelsea entró, delgada pero decidida, con los ojos brillando de determinación. La sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Nuestros padres se levantaron de golpe, pálidos, con la boca abierta. «Chelsea», y gritó mamá. Pero su voz no era de alegría, era de pánico. Papá le agarró la mano, con los ojos desorbitados, como si viera un fantasma. Chelsea se acercó a mi lado, con confianza. Su señoría, dijo, con la voz temblando pero clara, soy Chelsea Newman. No morí en el accidente del yate. Me rescataron, pero tuve que esconderme porque creo que alguien intentó matarme por mi herencia. La sala volvió a llenarse de murmullos. El juez levantó la mano para pedir silencio. Señorita Newman, explique más, por favor. Di un paso adelante, sacando el USB de mi bolsillo. Su señoría, tengo pruebas de que el hundimiento del yate no fue un accidente. Un hombre contratado por nuestros padres confesó haber saboteado el sistema de comunicación y el motor del yate. Le entregué el USB a un oficial del tribunal para que reprodujera la grabación. La voz temblorosa del hombre llenó la sala, clara y condenatoria. Sus padres me pagaron $50,000 para manipular el yate. No sabía que querían matar a alguien, solo seguí órdenes. Mamá gritó. Mentiras. No hicimos nada. Pero su voz se quebró y sus ojos llenos de pánico la delataban. Continué. Además, sacaron una póliza de seguro sobre el yate justo antes del viaje, con un pago de millones y se hundía y Chelsea desaparecía. Aquí está una copia de la póliza. Entregué el documento al juez, sin apartar la vista de nuestros padres. Papá se levantó, señalándome. ¿Cómo te atreves a acusar a tus propios padres, malagradecido? Pero el juez golpeó su mazo, ordenándole sentarse. El señor Newman tendrá oportunidad de explicar más adelante. Chelsea dio un paso adelante, su voz firme. Dice un testamento, dejando todos mis bienes a mi hermano, Scott Newman, si algo me pasaba. Nuestros padres no sabían esto,
y trataron de matarme para quedarse con la fortuna de mi difunto esposo. Mamá rompió en llanto, pero yo sabía que era una actuación. Chelsea, ¿cómo puedes decir eso? Solo queríamos lo mejor para ti, lloró. Pero nadie en la sala le creyó. Sus lágrimas de cocodrilo eran demasiado evidentes. El juez revisó los documentos y escuchó la grabación de nuevo. Miró a nuestros padres, con voz firme. Estas son acusaciones extremadamente serias. Solicitaré que la policía investigue todo. Además, como la señorita Newman está viva, la herencia sigue siendo de ella. Apreté la mano de Chelsea, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Habíamos expuesto a nuestros padres tóxicos frente a todos, parientes, abogados y hasta aquellos que antes pensaban que ellos eran víctimas de duelo. Chelsea me miró, sus ojos brillando. Y gracias, Scott. Sabía que lo harías. Le apreté la mano. O lo hicimos, Chelsea. Juntos. Las semanas siguientes pasaron rápido, pero llenas de dolor. La policía inició una investigación oficial sobre nuestros padres. La grabación de la confesión del saboteador, la póliza de seguro y el testimonio de Chelsea eran pruebas irrefutables. Fueron acusados de fraude, conspiración para cometer asesinato e intento de robo de bienes. Durante la audiencia preliminar, me senté en la última fila viendo a nuestros padres frente al juez. Papá mantenía la cabeza baja, en silencio, mientras mamá seguía gritando, culpándonos a Chelsea y a mí. Nos están incriminando. Decía. Son hijos ingratos. Pero nadie les creyó. El juez declaró que habían perdido todos los derechos sobre la herencia de Chelsea y que el caso continuaría como un juicio penal. No sentí victoria, solo una profunda tristeza. Eran nuestros padres, pero habían cortado el último hilo que nos unía. Chelsea decidió cortar todo vínculo con ellos. Una noche, mientras estábamos en su mansión en Cape Cod, ella miraba al mar, su voz baja. Scott, no quiero volver a verlos nunca más. Nunca fueron nuestra verdadera familia. Asentí, entendiendo lo que sentía. No los necesitas, Chelsea. Me tienes a mí. Ella volteó a mirarme, los ojos brillando con lágrimas. Eres mi única familia desde que éramos niños. La abracé, sintiendo que estábamos de nuevo en esas noches en Flint, escondidos en nuestra habitación, compartiendo una manzana en nuestros sueños. Chelsea decidió no quedarse con la mansión. La vendió y usó el dinero para crear una fundación benéfica en nombre de James, para ayudar a los niños pobres de Flint, donde crecimos. Quiero hacer algo bueno, dijo, como lo que James hizo por mí. Me sentí orgulloso de ella, pero también con el corazón apesadumbrado. A pesar de todo lo que había perdido, Chelsea seguía teniendo un corazón compasivo. También nos acercamos a las familias del capitán y los tripulantes que se suponía habían muerto en el accidente del yate. Chelsea los visitó, expresando sus condolencias y dándoles apoyo financiero importante para ayudarlos en sus dificultades. Fueron víctimas, igual que yo. En nombre de nuestros padres, lo siento, dijo, con los ojos rojos. Le tomé la mano, sintiendo la fuerza en su vulnerabilidad. Chelsea no era solo mi hermana. Era la mujer más fuerte que conocía. Nuestra historia no terminó con un triunfo ruidoso, sino con una victoria frágil. Nuestros padres, impulsados por la avaricia y el egoísmo, perdieron todo. No solo la fortuna, sino también a los hijos que nunca amaron. Chelsea y yo, aunque marcados para siempre, nos encontramos de nuevo, como siempre desde niños. Miré el mar, pensando en James, en la gente que habíamos perdido y en Chelsea, mi alma, a quien protegería hasta mi último aliento. Viviremos bien, Chelsea, susurré. Juntos.